Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta a las empresas en proceso de transformación digital, su oferta de servicios profesionales y el suministro de algoritmos de modelos matemáticos multiproblema de alta complejidad. Estos servicios se denominan inteligencia artificial aplicada al sector siderúrgico. Para proporcionar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de sus socios comerciales, GAMS, IBM y TD SYNNEX, todos ellos productores de tecnologías de IA. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento. La tesis. Optimización de prácticas operativas del horno Cuchara de Acerías Paz del Río. Sirvió de base para esta sección. Como referencia se presenta la planta de Acerías Paz del Río. Cadena de abastecimiento siderúrgica. La cadena siderúrgica comprende la obtención del acero, la fabricación de artículos de acería, laminados en caliente, como las barras, varillas, láminas y alambrón, utilizados en obras de infraestructura. Laminados en frío, utilizados en la metalmecánica para la fabricación de electrodomésticos. Planos revestidos, utilizados para la fabricación de cubiertas y envases y tubería con costura. Estos productos son obtenidos a partir de procesos de fundición, laminación y forjado, entre otros. El diagrama presenta el flujo productivo de Paz de Río. Diagrama de un horno cuchara. Hoja de cálculo de adiciones en horno cuchara Acerías Paz del Río S. A. La industria siderúrgica. La imagen presenta la estructura simplificada de la cadena de abastecimiento de productos de acero. La imagen presenta el proceso productivo de láminas de acero. Tipos de siderúrgicas. Siderúrgica semi-integrada. Conjunto de procesos que utilizan como materia prima la chatarra de hierro o acero, las ferroaleaciones, la cal y el coque. Siderúrgica integrada. Conjunto de procesos en los que se obtiene el acero a partir de mineral de hierro, coque y caliza, sin utilizar material reciclado. La imagen presenta la integración de los procesos productivos en una acería. Normalmente, el proceso de producción se divide en dos tipos de productos: losas y losas delgadas, y blooms y palanquillas. A partir de allí se producen múltiples referencias de productos. Cuando coexisten, la mina y la siderúrgica. El modelo matemático tiene en cuenta, simultáneamente, la extracción de minerales de los diferentes frentes de trabajo y el uso de los equipos y vehículos utilizados en la extracción. Las especificaciones del arrume de carbón y o de hierro son determinadas por la operación de la siderúrgica. Aplicaciones de optimización en la industria siderúrgica. Planeación Nacional del Acero a nivel regional. Mixed Product Optimization decide la combinación de productos a usar. Planificación de la mezcla en los altos hornos de fundición con la finalidad de obtener el costo mínimo de selección de materiales en el contexto de planeación de producción. Programación de máquinas de colada continua y trenes de laminación en caliente. Planificación de inventario y distribución de productos. Diseño de la cadena de suministro. Asignación de productos a pedidos. Incluye asignación del grado metalúrgico y selección de tamaños óptimos de lingotes. Optimización de los cortes para reducir los desperdicios. Gestión de la energía y de la contaminación, y optimización de la programación de grúas en las bodegas. Sin embargo, el año 2000 no marca el inicio del uso de la optimización en el sector siderúrgico. El cuadro presenta 4 casos reportados entre 1958 y 1977.
Se podría decir que las dos primeras aplicaciones datan del año 1958, o sea que a la fecha tienen casi 70 años produciendo beneficios a sus creadores. Uno de ellos la empresa Kaiser Steel Company creada en 1941. A continuación, se presentan casos de aplicación de la optimización en la industria siderúrgica, para mostrar su utilidad. En la mayoría de ellos se ha tratado de incluir el beneficio económico generado por los modelos matemáticos. Finishing Line Scheduling. Programación de la línea de acabado. Esta sección está basada en el artículo Finishing Line Scheduling in Steel Industry. En 2004, en una importante acería de Japón, la programación de la producción de productos de chapa de acero, productos de bobina, era realizada por expertos humanos cualificados, y el horizonte de programación se limitaba a unos pocos días. La acería tenía automatizada la programación de la fabricación de acero primario, que cubre los procesos anteriores a la producción de bobinas. Pero su problema era determinar las fechas precisas de vencimiento para las losas en un horizonte de mediano plazo, con el fin de utilizar el scheduler automatizado eficientemente. El problema Finishing Line Scheduling se conoce como FLS. Este trabajo fue desarrollado por el equipo científico de IBM. Flujo de proceso de fabricación de acero primario y de bobinas comprende 4 procesos. Los desbastes creados inicialmente se transforman en bobinas calientes en un tren de bandas en caliente, Hot Strip Mill, HSM, y en bobinas frías en un molino en frío, Cold Mill, CM, y se terminan en procesos de recocido, Continuous Annealing Line, CAL, y galvanizado, Electro Galvanizing Line, EGL. El trabajo en curso, Work in Progress, WIP, indica que hay inventario almacenado en la ubicación del flujo. Los rectángulos que se muestran para los 4 procesos representan campañas, y los objetos dibujados en las campañas representan carretes. La campaña de producción es una ejecución de producción con horas específicas de inicio y de finalización en la que las bobinas de un tipo particular se procesan continuamente en una línea de proceso. Las flechas entre las bobinas muestran que son las mismas bobinas que deben procesarse de arriba a abajo. Las flechas gruesas representan bobinas que van de CM a CGL, mientras que las flechas delgadas representan bobinas que van de CM a CAL y luego a EGL. El problema es crear campañas de producción para cada línea de los procesos, y secuenciar las bobinas dentro de cada campaña para que se maximice la productividad y la calidad del producto, y se minimicen el tiempo de producción. El número de bobinas asignadas a una campaña suele ser de 50 a 500. Ordenar las bobinas respetando las restricciones se denomina secuenciación. Se debe tener en cuenta que una bobina debe procesarse después de que haya pasado por cualquiera de los procesos anteriores. Para crear campañas para un proceso en particular, generalmente es necesario crear varias campañas del mismo tipo para cumplir con las fechas de vencimiento y satisfacer las restricciones en los tamaños mínimo y máximo de la campaña. Las transiciones de ancho y espesor de una secuencia de bobinas se puede armar de 2 formas. A. Perfil típico, organizado por un humano experto programador de bobinas, y B. Perfil de ancho a estrecho, organizado por un algoritmo de inteligencia artificial, principalmente de optimización. Este último es la mejor solución. Los tamaños que se pueden manejar manualmente son de unos pocos cientos de losas, y no logran el orden óptimo de las campañas. En contraste con un modelo matemático, el tamaño del problema de FLS es de aproximadamente 5.000 bobinas en cada proceso, y minimiza el costo de configuración y el tiempo entre campañas. Además, FLS implica restricciones en los tiempos de proceso en los 4 procesos. Los objetivos del sistema FLS son: crear un horario de un mes en periodos de 1 hora de tiempo de ejecución, minimizar las tardanzas, maximizar la productividad y maximizar la calidad del producto. La programación horaria genera un problema de gran dimensionalidad. Sin embargo, periodos más grandes no son prácticos en el mundo real. El número de bobinas a procesar en un mes es de 20 a 25.000. El problema que surge es cómo reducir la complejidad sin afectar la calidad de la solución. Maximizar la productividad implica un problema de balanceo de líneas de producción. La calidad se relaciona con las restricciones de secuenciación, y con el tamaño máximo y las plantillas de campaña.
Minimizar las tardanzas conlleva un balance entre el retraso y las limitaciones en la asignación de las campañas. Los retrasos se pueden minimizar creando campañas pequeñas o ignorando las plantillas de campaña. Sin embargo, los costos de instalación serán grandes en ese momento. La imagen presenta un ejemplo de penalización por brecha, gap. El horario inferior es el mejor y tiene la menor penalización. Las bobinas o grupos marcados con X tienen horas de inicio más tempranas y no se pueden ejecutar antes. Optimal Scrap Combination for Steel Production. Mezcla óptima de chatarra. El artículo Optimal Scrap Combination for Steel Production es el soporte de esta sección. H. Krupp Mannesmann, HKM, produce desbastes y barras redondas mediante la fundición de unas 60 unidades de baño de fusión de acero cada día. En HKM existen más de 1500 tipos diferentes de acero según los diferentes usos de los tratamientos posteriores. Cada unidad de baño de fusión tiene sus propios límites inferior y o superior, para la composición química con respecto a más de 30 elementos: cobre, cromo, níquel, molibdeno y estaño. La chatarra es un material valioso y cuesta mucho más que el mineral de hierro. Las cargas de los vagones con chatarras provienen de diferentes orígenes. Desecho en el proceso de producción de HKM, por ejemplo, en las fundiciones y en el taller de acabado. Desecho de otras empresas de la industria siderúrgica, por ejemplo, trenes de laminación, y comprados a comerciantes de chatarra, por ejemplo, chatarra obtenida demoliendo barcos y máquinas. La imagen presenta el patio y el depósito de chatarra, y vagones de ferrocarril que contienen chatarra. Para resolver el problema de encontrar el blending de chatarra y mineral de hierro de costo mínimo, HKM utiliza un modelo de programación lineal entera mixta. El modelo determina los costos mínimos en función de los costos de material e ignora los costos de transporte. Las variables continuas determinan la cantidad de chatarra, mineral de hierro y el metal caliente, mientras que las variables binarias indican qué vagones utilizar del depósito de chatarra. La imagen presenta el resumen del modelo. El proceso requiere una cantidad particular de material de enfriamiento, que consiste en chatarra, una combinación de mineral de hierro y metal caliente. Restricciones del efecto de enfriamiento. Para cada proceso el material refrigerante deberá cumplir el efecto refrigerante calculado, expresado en unidades de chatarra. Si se elige mineral de hierro en lugar de chatarra, el material de enfriamiento debe obedecer la fórmula de sustitución. 1,1 unidad de mineral de hierro más 3,3 unidades de metal caliente igual a 4 unidades de chatarra. Limitaciones de material. Para cada proceso. La cantidad relativa de los elementos trampa, Cu, Ni, Mo y Sn, no deben exceder un cierto nivel. La pérdida de partes de los elementos de entrada debido a la oxidación durante el proceso se refleja en el llamado factor de salida, que expresa la cantidad relativa que queda. La cantidad relativa de hierro en el acero producido debe respetar un límite inferior dado. La cantidad de mineral de hierro no debe superar el límite superior indicado de 9 toneladas. La cantidad de chatarra para cada clase no debe exceder un cierto límite superior. Limitaciones de transporte. Para cada tren. Se pueden utilizar hasta 8 coches. Los coches se pueden ensamblar a partir de 3 pistas o menos, y los coches en las pistas de una sola clase solo se pueden seleccionar desde la parte delantera. La ventana superior muestra un tren y la mezcla de chatarra para la siguiente serie. La ventana inferior muestra el estado de la vía del depósito de chatarra. Los vagones resaltados se sugieren para el próximo tren. La implementación de criterios de confiabilidad y estabilidad reducirá el ahorro en aproximadamente un 5%. Sin embargo, los métodos de optimización matemática conducirán a ahorros notables con soluciones factibles y óptimas, un aspecto que es ignorado por estrategias simples. HAI, a través de su director científico, tuvo la suerte de trabajar en el montaje y puesta en marcha de un sistema SCADA, Supervisory, Control and Data Acquisition, para la siderúrgica del Orinoco, en Venezuela, donde fue líder técnico del SCADA para el sistema ferroviario de transporte de escorias y producto terminado, de 128 kilómetros, que incluye un modelo matemático para la programación de los trenes con operaciones de producción de acero.
Steel Cord Manufacturing. Fabricación de cordones de acero. El cable de acero se utiliza principalmente como material de refuerzo principal en la fabricación de neumáticos radiales de acero. Fortalece el neumático para proporcionar economía de combustible, largo kilometraje, seguridad y comodidad. La fabricación de cordones de acero se lleva a cabo a través de procesos continuos en los que los semiproductos de alambre se almacenan en unidades de inventario discretas, a saber, bobinas. El artículo Simulation Modeling for Quality and Productivity in Steel Cord Manufacturing es el soporte de esta sección. Se presenta la aplicación de modelos matemáticos para estimar y mejorar la calidad y el rendimiento de la productividad de un sistema de fabricación de cables de acero. El alambre de acero, Steel Bar Wire, se adelgaza en hebras que se utilizan en operaciones sucesivas de agrupación para construir los productos finales de cordón de acero entre cada operación. Los productos se enrollan en bobinas de diferentes capacidades, en la escala de miles de metros. El alambre de acero ingresa a la planta de cables con un radio aproximado de 2 milímetros y pasa por el estirado seco y el húmedo, acompañado de otras operaciones, incluidos procesos químicos para producir filamentos con un radio de 0.2 milímetros. Las fracturas de alambre pueden constituir un porcentaje significativo de todos los nudos, NATs, dependiendo de la calidad del alambre de acero entrante, la heterogeneidad causada por los procesos de estirado en seco, las características de la máquina y otros factores. Los filamentos que salen del estirado húmedo se enrollan en bobinas y se denominan PAUF, que se convierte en la materia prima para las operaciones de embalaje y espiral. En cada operación de agrupación, los cables agrupados entran como un núcleo para agruparse con una nueva capa de filamentos para formar un check-up, que se convierte en el núcleo de la siguiente operación de agrupación. En cada operación de agrupamiento, el check-up consume un PAUF más largo que su propia longitud, de acuerdo con un factor de uso. El producto final del cordón de acero se obtiene mediante la espiral de un solo filamento después de la operación de agrupamiento final, y se denomina construcción. Hay muchas posibilidades para el diseño de la planta de cordones de acero. Por ejemplo, la figura presenta 3 casos que corresponden a diversos layouts de fabricación. Un modelo basado en programación lineal que tome estos factores como parámetros puede ser utilizado para optimizar cualquiera de los casos. Es más, se puede utilizar para diseñar la planta. Con respecto a la validez, las restricciones reflejan la naturaleza compleja de las operaciones, y el modelo requiere un gran número de variables, muchas de ellas números enteros, pero tecnológicamente a la fecha es soluble debido a la potencia computacional vigente. La imagen presenta la ubicación de los nudos en el caso 2. Los signos X denotan los nudos debidos a los cambios. Los intervalos que se muestran en corchetes corresponden a las longitudes de las colas de trabajo en curso y son variables de decisión en el modelo de matemático. Las características del modelo son: variables de decisión, longitudes de los cables en los carretes de recogida y desenrollado, salidas, número de bobinas finales que no contienen nudos, número de bobinas finales que contienen nudos, longitud total del alambre rechazado entre nudos, con una longitud menor que la longitud del corte final, y tiempo total requerido para convertir un tonelaje de desenrollado en cable de acero. Planificación holística de empresas minero-metalúrgicas. Sales and Operations Planning. Planificación de ventas y operaciones en la industria siderúrgica semi-integrada. Caso: Steel Express, empresa en Latam. La chatarra recolectada se somete a un proceso de limpieza, corte, clasificación y compresión, en cizalla, para dejarla lista para su introducción al horno de fundición. Producto final: chatarra procesada. La chatarra es introducida a un horno que funde el material a través de un arco eléctrico, generado por 3 electrodos junto con material mezclado, cal, entre otros, que se define según la composición química del material que se quiere obtener. El metal fundido pasa a través de una máquina llamada decolada continua, de la cual se obtiene la palanquilla. Producto final: palanquilla según composición química. Se conoce como laminación, o rolado, al proceso por medio del cual se reduce el espesor de una lámina de metal con la aplicación de presión, mediante el uso de distintos procesos, como la laminación de anillos o el laminado de perfiles.
Este proceso se aplica sobre materiales con un buen nivel de maleabilidad. La máquina que realiza este proceso se le conoce como laminador o tren de laminado. Producto final: alambrón, barras o ángulos. Modelo orientado a la minimización de costos logísticos de producción-distribución de productos intermedios y finales. En una industria siderúrgica semi-integrada en LATAM por medio de un modelo matemático de optimización que contempla proveedores de materia prima, plantas manufactureras y centros de distribución, e incluye ventas locales, importaciones y costos de materia prima, variables, transporte, inventarios, generales, de distribución y administrativos. Las restricciones del modelo son: capacidad de proveedores y de plantas manufactureras, satisfacción de la demanda, ecuaciones de balance, restricciones de configuración del sistema y límites de las variables de decisión. Este tipo de modelo se conoce como Sales and Operations Planning. Las características del modelo son: programación lineal. Cadena de abastecimiento modelada en 3 eslabones: primario, proveedores; secundario, fabricación; y terciario, distribución. Modelo táctico, tiene como objetivo determinar el flujo de productos. Incluye aranceles. El alcance del modelo es al nivel país. Consideraciones generales en definición de fletes, capacidades, precios, costos variables y rendimientos aplicados al proceso de producción. La cadena de abastecimiento siderúrgica ideal se da cuando los 3 procesos productivos se encuentran en el mismo lugar geográfico. Este no es el caso. Steel Express vende productos intermedios a empresas externas con el fin de gestionar alianzas comerciales, o maquilas. Estas interacciones son incorporadas en el modelo. El diagrama presenta la topología de la cadena de suministro de Steel Express. Los flujos de productos en la cadena de suministro son resultado del modelo de optimización. Los modelos matemáticos de optimización producen un valor económico agregado importante a sus usuarios. El ahorro anual que beneficia a Steel Express asciende a la suma de 749 millones de pesos de 2003, que equivale aproximadamente a 3 millones de dólares americanos de dicha época. Optimización del proceso siderúrgico de Biosteel. El complejo de hierro y acero Baosan en Shanghái, Baosteel, es la empresa siderúrgica más grande de China y la tercera más grande del mundo. Esta sección se basa en el artículo Operations Research Transforms Baosteel's Operations. En 2005, el equipo de modeladores de Bastio desarrolló herramientas avanzadas de planificación basadas en la investigación de operaciones para mejorar la eficiencia de la planta de Bastio en Shanghái. Se desarrollaron algoritmos de optimización y heurísticas personalizadas para reemplazar los métodos de planificación manual. Los modelos llevaron la gestión de operaciones científicas a Bastio y transformó las operaciones de producción y entrega de productos finales de la planta. Este trabajo ganó el premio Franz Edelman, otorgado por Informs. Bastio estima que de 2007 a 2012, los modelos matemáticos proporcionaron un beneficio económico acumulado de 77 millones de dólares. Con base en su uso actual, también estiman que los modelos proporcionan un beneficio económico anual de 20 millones de dólares americanos anuales, lo que representa una mejora del 17% en la tecnología de la información y la capacidad de gestión de operaciones de Bastio. La gestión de TI y operaciones de Baosteel contribuye con el 10% de la ganancia anual de Bastio de 118 millones de dólares americanos. Como resultado de los beneficios que han traído los modelos matemáticos, Bastio planea extenderlos a sus otras plantas. En los próximos años se estima que esto dará lugar a un beneficio económico anual de más de 50 millones de dólares americanos. La imagen presenta las componentes de una acería. 4 etapas integran la producción de acero y la entrega del producto final. Parte 1. Procesamiento por lotes de carga integrado y decisiones de selección de ancho de fundición en la operación de colada continua. Para ello se deben agrupar las cargas en moldes, uno para cada uno de un número determinado de artesas, o tundis, y seleccionar 1 o 2 anchos de colada para cada lance, de modo que se maximice la utilización de la artesa y se minimice el costo total del cambio de grado y ancho. Antandesh, o artesa, es un recipiente abierto utilizado en la fundición de metales,
con agujeros en la parte inferior para entregar metal fundido a una velocidad controlada en moldes de fundición. A menudo se utiliza para garantizar un flujo consistente y regulado, al tiempo que permite el cambio de moldes de fundición si es necesario. Los fundices son una parte esencial e importante de la industria moderna de fundición de metales. Están revestidos por capas de materiales refractarios, a menudo con base de alúmina y magnesia, y otros refractarios como la cromita, el vidrio molido y la antracita. Los materiales refractarios proporcionan beneficios de control de temperatura y aumentan la calidad del metal fundido acabado, al influir en las incursiones errantes. La escoria es una preocupación en las fundiciones de metales ferrosos, ya que puede interfiere con los refractarios haciéndolos menos eficaces. Este efecto puede mitigarse con base en composición refractaria óptima. Otro tipo de escoria se puede añadir para ayudar a la eliminación de gas. Parte 2. Decisiones de asignación de losas de orden abierta y reasignación de losas en el patio de losas de la etapa de laminación en caliente. Para asignar losas a pedidos y optimizar la relación de coincidencia entre las losas y los pedidos, de modo que se minimice el costo total de discordancia, y se maximice la tasa de coincidencia entre pedidos y losas. La utilización de losas y los niveles de satisfacción del cliente. Parte 3. Decisiones de dosificación de bobinas en la etapa de laminación en frío. Se trata de seleccionar bobinas de acero para formar lotes que se van a recocer en los hornos y elegir una bobina mediana para cada horno, de modo que se maximice el valor total de las bobinas seleccionadas, y se minimice el costo total del desajuste de bobina a bobina y de bobina a horno. Parte 4. Consolidación de buques. En ella se seleccionan los carretes de cinta adecuados con el objetivo de maximizar la velocidad de carga de los buques, minimizar el número de destinos para cada barco, el número de retrasos, y el número de operaciones en el almacén. La planificación de la estiva del buque consiste en decidir dónde colocar las bobinas en cada buque con el objetivo de minimizar el desequilibrio de momento del buque, el número total de cubiertas necesarias para la descarga, y la dispersión de las bobinas para cada destino. La figura resume los problemas de toma de decisiones en las 4 partes de la cadena. Selección integrada de la anchura de la carga y de la fundición. Asignación de losas de orden abierto. Reasignación de losas, dosificación de bobinas, y planificación de la consolidación y estiva de buques. Bastille estima que los beneficios económicos acumulados que obtuvo entre 2007 y 2012 fueron $77 millones, divididos como lo presenta la tabla. La sustitución de los métodos de planificación manual de Bastille por modelos matemáticos ha mejorado la eficiencia del proceso de planificación, en promedio, en más de 30 veces. El artículo. A Mathematical Programming Model and Solution for Scheduling Production Orders in Shangabaosan Iron and Steel Complex. Presenta la formulación e implementación del modelo. El modelo para programar órdenes de producción en operaciones críticas y de cuello de botella en Bastille considera todas las limitaciones tecnológicas y es programación entera mixta, MIP. El objetivo es determinar las horas de inicio y de finalización de las órdenes de producción, bajo restricciones de capacidad para minimizar la suma de los tiempos de finalización ponderados de todas las órdenes. Debido a la complejidad, se desarrolló una metodología de solución de descomposición basada en relajación lagrangiana, programación lineal y heurísticas. El problema relajado de Lagrange se puede descomponer en 2 subproblemas separando las variables continuas de las enteras. Los resultados computacionales para problemas con hasta 100 órdenes muestran que el método de relajación de Lagrangian propuesto es estable y puede encontrar buenas soluciones en un tiempo razonable. La figura presenta el diagrama funcional del sistema de soporte de decisiones. La imagen presenta uno de los modelos matemáticos implementados por Bastille. Se presentan las variables de decisión y la función objetivo. La imagen presenta las restricciones del problema. Planificación integrada de complejos minero-metalúrgicos. El artículo. An Integrated Modeling Approach for Raw Material Management in Steel. Es parte fundamental de esta sección. La producción de hierro en Corea fue de 46.4 millones de toneladas en el año 2003. Para esa época Corea producía el 4.8% de hierro del total mundial, posicionándose como el 5º país productor de acero.
Una acería es un tipo de industria de procesos que produce diversos productos de acero. Para garantizar la buena calidad del acero, diferentes marcas de hierro y de carbón, procedentes de múltiples países, deben mezclarse para formar el mineral sinterizado, o coque. El arrabio fundido, en inglés molten pig iron, se produce en un alto horno, y luego se convierte en acero en un convertidor. El acero fundido se solidifica en losas a través de colada continua. Varios productos de acero se producen a través de procesos de laminación en caliente o en frío. La característica más crítica del proceso integrado es que no se puede interrumpir, lo que significa que es importante que las materias primas nunca se agoten. La siderúrgica de Hyundai cuenta con un puerto con 12 atracaderos para recibir el carbón. Hyundai posee patios blindados para el almacenamiento del hierro y del carbón para evitar por completo los problemas ambientales, al tener acerías respetuosas con el medio ambiente. Un patio blindado divide el espacio en celdas, y puede almacenar más materias primas por unidad de área que en patios abiertos, lo cual es otra ventaja adicional. Sin embargo, el almacenamiento del carbón es complicado porque la misma marca no se puede almacenar en la misma celda si llega en diferentes momentos, ya que el carbón almacenado anteriormente puede haber sufrido degradación, debido a la pérdida de sus propiedades químicas. Si todas las celdas están ocupadas cuando llega una nueva carga de carbón, se debe evitar su descarga, lo que genera costos de demora inevitables hasta que celdas vacías estén disponibles. Cuando un buque llega a un muelle comienza la descarga de los materiales que son transportados al patio por la cinta transportadora. Los materiales almacenados en el patio se recuperan y mezclan justo antes de su uso. Para compensar la menor flexibilidad del patio blindado, se siguen normas y directrices sobre el almacenamiento y la recuperación, incluidas las normas para la evacuación de emergencia. Para planificar la operación integrada se simulan las operaciones en el patio de operaciones teniendo en cuenta posibles problemas del atraque del barco por cambios en la corriente. Daños en la maquinaria. Si el patio está lleno, los barcos deben esperar. Retrasos de llegada por el clima. Para ello se utilizan escenarios aleatorios. An Autonomous Mathematical Language for Cognitive Robots. La toma de decisiones se agrupa en programación portuaria, operaciones industriales y mezcla de materiales. Entonces el modelo matemático se compone de 3 componentes: programación portuaria, operaciones en el patio de maniobras, y mezcla de materiales. Programación portuaria. Implica selección de marcas y puertos para la carga. Determinación del importe del envío. Determinación del tamaño del barco. Asignación de marcas a retenciones. Determinación de las fechas de llegada a la siderúrgica. Selección de atracaderos y operación portuarias, atraque, descarga, transporte. Operaciones industriales. Implica asignación de equipos, CSU, cintas transportadoras, celdas. Transporte en cintas transportadoras. Mezcla de materiales. Implica tasa de consumo diario por tipo de carbón y de acero, y estado de los inventarios en las celdas. La planta de producción no puede superar la capacidad del patio de operaciones. Se debe mantener un inventario mínimo. Se deben respetar los contratos establecidos previamente. Las características principales del modelamiento son: la planta de producción cuenta con un puerto con 12 atracaderos para recibir el carbón. No se puede superar la capacidad del patio de operaciones. Se debe mantener un inventario mínimo. Se deben respetar los contratos establecidos previamente, y el modelo puede establecer nuevos pedidos. La imagen presenta los resultados de la programación de los barcos. Los barcos se caracterizan por fecha de llegada, país de origen, cantidad, puerto de carga, tipo de carbón y marca. La imagen presenta los resultados de la mezcla de carbón. La figura presenta la programación manual que cede la capacidad de almacenamiento. Por otro lado,
La planificación del modelo garantiza que el nivel total de inventario esté siempre por debajo de la capacidad de almacenamiento del patio. La programación del modelo siempre garantiza el nivel de seguridad, mientras que el programa manual permite que el nivel decaiga por debajo. Si no se mantiene, es probable que los retrasos provoquen escasez. La toma de decisiones simultánea. Para los horarios de los barcos y los niveles de inventario es casi imposible sin el modelo integrado. Los resultados agregados para el nivel de inventario de carbón indican una reducción de los inventarios en un 14%. Finalmente, ahora hay en el mundo máquinas que piensan, que aprenden y que crean. Además, su capacidad para hacer estas cosas va a aumentar rápidamente hasta que, en un futuro visible, la gama de problemas que pueden manejar sea coextensiva con la gama a la que se ha aplicado la mente humana. En 1972. En el libro Human Problem Solving, wrote by Alan Newell and Herbert Salmon. Muchas gracias por su atención.